Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje. Aquel que tenga Biblia, vamos a la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Repítelo conmigo desde tu casa. Lo volvemos a repetir todos juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que Dios siga bendiciéndonos a través de su poderosa palabra. Bueno, en esta hora, hermanos, voy a tocar un tema que es un poco amplio y difícil, pero espero por la fe que Dios, en su misericordia, lo haga fácil y sencillo para poderlo entenderlo, comprenderlo y que Dios nos añada bendición. Vamos, hermanos, a hablar acerca de la deidad de Cristo, acerca de la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo, ¿vale? El tema, hermanos, va a ir por preguntas, y lo vamos a contestar por la palabra del Señor, y ya verán cómo el Señor a través de la palabra nos habla, nos enseña en el nombre de Cristo Jesús. La primera pregunta es: ¿Cristo es Dios? Y la respuesta es sí. Vamos a la palabra. Ya saben el verso que hemos leído en Juan 1:1: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses 2:9 dice la palabra: porque en él habita corporalmente, hablando de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este mismo verso, pero en otra traducción, dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. 1 de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Filipenses 2:5 y 6 dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Atención. El cual siendo en forma de Dios, es decir, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Romanos 9:5, hablando de Jesús, dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La expresión de Tomás cuando ve a Cristo resucitado, dice en San Juan 20:28: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y podríamos, hermanos, hablar más versos: Tito 2:13, 1 de Juan 5:20, Hebreos 1:8 y todos estos versos y más que salen en la palabra, donde nos dice que Cristo es Dios, que la divinidad de Cristo aparece a lo largo y ancho de la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, quedado claro que aparece la divinidad de Cristo y que Cristo es Dios, vamos al segundo punto. Y el segundo punto es: ¿Cristo tiene los atributos de Dios? Ya saben, hermanos, que los atributos de Dios son 5 y son los atributos incomunicables. ¿Qué significa los atributos incomunicables? Pues como su palabra lo dice, que no lo puede comunicar porque eso solamente le pertenece a él. ¿Y cuáles son? Son la eternidad, que no tiene ni principio ni fin; la inmutabilidad, que su carácter nunca cambia; la omnipotencia, que tiene poder para crear; la omnipresencia, que está en todos los lugares; y la omnisciencia, que todo lo sabe. Entonces vamos a ver, hermanos, si Cristo tenía estos 5 atributos incomunicables. Los comunicables son los que Dios comparte con nosotros, que es el amor, la humildad, la verdad, la sencillez, la justicia. Pero estos 5, hermanos, le pertenecen solamente a Dios. Entonces vamos a ver por la palabra si Cristo tiene estos atributos incomunicables. La eternidad de Jesús, San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este antes que el mundo fuese es más antes que en el Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Antes que el principio de la tierra, Dios, Jesús, ya estaba al lado del Padre, disfrutando de una relación íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La inmutabilidad del Hijo, que su carácter no cambia. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Su omnipotencia, que tiene poder para crear, es todopoderoso.
Colosenses 1:16, hablando de Jesús, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La omnipresencia de Cristo, San Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, hermanos, nos está hablando de la omnipresencia de Dios como la naturaleza divina, porque Jesús como humano tenía que ocupar 1 metro cuadrado como usted y yo, pero como Dios, por eso dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús como hombre estaba en la tierra, pero como Dios acaparaba todo el universo, porque Cristo, Jesús, es omnipresente. La omnisciencia, que todo lo sabe, San Juan 2, 24-25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, hablando de hombres que querían tentarle. Y dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, hermanos, vamos ahora al siguiente punto. Número 1, Cristo es Dios porque aparece su divinidad. Número 2, Cristo es Dios porque aparece sus atributos incomunicables. Número 3, hemos descubierto en estos 2 puntos que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y siempre, hermanos, que un Dios, que un hombre se ha levantado diciendo que era Dios, ¿qué es lo que exige? Adoración. Eso lo podemos ver, hermanos, un ejemplo bíblico, cuando Nabucodonosor levanta esa estatua de oro, ¿qué dice a todo Babilonia? Cuando suene la música, los instrumentos, arrodillaros y postreros y adorar a la estatua, y así también adoraréis a los dioses y me adoraréis a mí. Porque, hermanos, el tercer punto es, si Cristo es Dios, ¿tiene que ser adorado? Siempre un Dios demanda adoración. Pero ahora vamos a ver, hermanos, en 3 formas distintas quiénes les adoraron. Primero, los hombres le adoran. Los hombres, a lo largo, hermanos, del nacimiento de Cristo, a lo largo de escenas y circunstancias distintas, Shabaya Gorbanaye, siento el Espíritu Santo, hermanos, adoraron al Señor. Los magos del Oriente le adoraron, Mateo 2:11. Los discípulos le adoraron al ver su autoridad, Mateo 14:33. Un ciego le adoró al saber que él le había dado la vista, Juan 9:37. Unas mujeres le adoraron al verle resucitado, Mateo 28:9. Los discípulos le adoraron al verle resucitado, Mateo 28:16. Los discípulos le volvieron a adorar al verle ascender al cielo, Lucas 24:51-52. Pablo le adoró, Romanos 9:5. Pedro le adoró, 1 de Pedro 4:11. Judas le adoró, Judas 1:25. Atención, algo profético. Todo el mundo le adorará. Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, número 1, los hombres le adoran. Número 2, los ángeles también le adoran. Hebreos 1:6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo nace, hermanos, cuando Jesús nace como hombre, dice el Padre, le manda un grito a todos los ángeles y les dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El cielo, hermanos, descendió para adorar al niño Jesús cuando él nació. Apocalipsis 5:1-14, esta escritura que os voy a leer ahora, os la recomiendo que la leáis porque es una escritura donde sale mucha riqueza de la palabra, mucha riqueza doctrinal, hablando acerca del Padre, hablando acerca del Hijo, hablando acerca del Espíritu Santo, del cielo, de los ángeles y también de la adoración de los ángeles a Cristo. Apocalipsis 5:1-14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún de mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, Juan, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz
raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, en el reino de los cielos habrá eventos extraordinarios, habrá eventos donde se derrame tal gloria, se derrame tal bendición, que todos adorarán, glorificarán, exaltarán y alabarán su nombre. Pero este evento, hermanos, hay que pronunciarlo. La palabra nos enseña que todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos, 4 seres vivientes, todo el coro angelical se arrodillan delante de Cristo. Hermanos, por un momento los ángeles dejan de ver los paisajes que habrá en el reino de los cielos, esos paisajes extraordinarios donde dice Pablo que ojo no vio ni oído oyó, es lo que le está preparado a los que aman la venida de Cristo. No sé, hermanos, lo que habrá en el cielo, no sé qué melodías habrá en el cielo, pero sin embargo los ángeles por un instante dejan los paisajes, por un instante dejan las melodías, se postran delante del Cordero y le dan gloria, le dan honra, le dan alabanza, le dan adoración, se postran y se humillan. Los ángeles, hermanos, adoran al Señor, porque Jesús no es un ángel, Jesús es Dios. La palabra me enseña que cuando Juan ve un ángel tan grandeza, tanto poder, autoridad y revelación en el Apocalipsis, en ese ángel rápidamente se postra y quiere adorarle. Sin embargo, hermanos, dice la palabra que el ángel le dice: quieto, no me adores a mí, que yo soy como tú, yo soy un consiervo tuyo. Es decir, le estaba diciendo: yo he sido creado como tú. Sin embargo, cuando le adoraban a Cristo todos los ángeles, él recibía adoración y el Padre pronunciaba al Hijo, porque Jesús es Dios. Habana, Yagor, Basaya, te adoramos a ti, Señor. Número 1, los hombres la adoran. Número 2, los ángeles la adoran. Número 3, la creación también la adora. Sí, hermano, la creación también le adora. Romanos 11:36, hablando de Jesús: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el Salmo 141, versículo 1 hacia adelante, dice la palabra: alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alabad el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no se puede quebrantar. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia, todo animal, reptiles y volátiles. Alabad a Jehová. Y ahora tú me puedes decir a mí: Benjamín, ¿cómo es posible que el sol, que la luna, que los montes, los animales, que la tierra, que la hierba, que las flores adoren al Señor si no tienen sentidos, si no tienen raciocinio, si no tienen un conocimiento pleno de su creador, si no saben distinguir entre derecha e izquierda, si no saben distinguir entre el sol y la luna? ¿Saben, hermanos, por qué la naturaleza, la creación, tiene la capacidad de adorar? Porque cuando la creación hace
para lo que ha sido creado, está adorando al Señor. Es decir, cuando la creación obedece para lo que ha sido creado, ese significado de obediencia también es adoración, porque la obediencia también es sinónimo de adoración. Por eso, hermanos, adoran al Señor el caballo cuando trota, el perro cuando ladra, el águila cuando vuela, el pájaro cuando canta, los peces cuando nadan, la flor cuando da su fragancia, la hierba cuando crece, el árbol cuando da su fruto, los montes con su grandeza, el fuego con su calor, el viento cuando se mueve, los ríos con sus corrientes, los mares con sus olas, los manantiales cuando fluyen agua, las nubes cuando llueve, el sol cuando ilumina, la luna cuando resplandece, las estrellas cuando brillan. Están adorando al Señor, porque cuando la naturaleza obedece para lo que ha sido creado bajo el propósito determinado por Dios, está adorando a su Dios. Por eso, si quieres ver, hermano, los atributos y la grandeza y ver cómo la creación adora al Señor, simplemente hace falta ver un paisaje, y ese paisaje hermoso te está diciendo Dios es hermoso. Cuando ves, hermanos, una montaña grande, esa montaña te está diciendo mi Creador así de grande es. Cuando el Señor hace llover en tiempos calurosos, esa lluvia te está diciendo Dios es misericordioso en tiempos de dificultad. La tierra está adorando al Señor para lo que ha sido creado, porque cuando obedece para el propósito que ha sido creado, está adorando al Señor. Y más digo aún, y cuando Cristo está en la cruz del Calvario, cuando está derramado en sangre, quebrantado, cuando está donde dice la palabra que está clavado de pies y manos, coronado de espinas, los hombres lo dejan a un lado, el cielo parece que se ha hecho de bronce, pero cuando nadie quería adorarle y cuando nadie quería exaltarle, ahí estaba la creación, porque cuando Cristo murió, la creación le adoraron. Mateo 27:51 y Lucas 23:44-45, la palabra dice que la tierra tembló, el sol se oscureció, las piedras se rompieron, el velo se abrió, las nubes cubrieron la tierra. Estaban cumpliendo la palabra. Salmos 150 verso 6, todo lo que respire alabe a Jehová. No es otra cosa, hermano, la creación estaba dando un mensaje a los hombres, estaba dando un mensaje a la humanidad y le estaba diciendo: si ustedes no saben reconocer quién tiene delante de ustedes, es porque ustedes quieren, pero nosotros adoramos a nuestro Creador. Si vosotros no sabéis distinguir entre el ladrón de la derecha y el ladrón de la izquierda y creéis que el del medio es un ladrón y por eso no lo adoráis, perdonadme. Nosotros adoramos a nuestro Creador y por eso la tierra temblaba, el sol oscurecía, las piedras se rompían. La creación estaba dando un mensaje y era: Jesucristo es Dios para la gloria del Padre. La gloria para mi Jesús, pues Él se la merece. Oh, te adoramos. Habana Yegir Bagoban Danaya. Sienta Jesús, es real, es vivo, está aquí para bendecirte. Te adoramos a ti, Señor. Número 1, Jesús es Dios por ser su divinidad. Número 2, Jesús es Dios por sus atributos incomunicables. Número 3, a Jesús hay que adorarle porque los hombres le adoran, los ángeles le adoran y la creación le adora. Número 4, Cristo es Dios, pues toda la Biblia habla de Él. Esto, hermanos, es algo que me encanta, ver a Cristo reflejado en la palabra. Porque miren, os voy a dar unos segundos para que piensen y mediten. Piensen en el hombre, en el profeta, en el rey, en el juez más grande de todo el Antiguo Testamento. Piensen ustedes, ¿quién puede ser? Unos segundos, piensen, ¿quién puede ser el hombre más grande del Antiguo Testamento? ¿Alguno ha podido pensar Abraham, que era el padre de la fe? Elías, que era el profeta de fuego. David, que tenía un corazón semejante al del mismo Dios cuando él adoraba. Pues no, hermanos, ninguno de ellos. Jesús lo dice y lo confiesa. Y normalmente cuando mi Jesús hablaba siempre tenía la razón, porque Él era la verdad. Jesús dijo: de los nacidos de mujer no ha habido profeta como Juan Bautista. Juan Bautista, dicho por los labios de Jesús, fue el profeta y el hombre más grande hasta ese momento. ¿Y cuánto, hermanos, la Biblia habla de Juan Bautista? ¿Cuánto habla de que se supone que es el hombre más grande en cuanto a gloria y revelación? Simplemente unos pocos versos que dicen Isaías: voz de que clama uno en el desierto,
Él ha venido a preparar senda para que el Mesías descienda. Es decir, los pocos versos que la Biblia habla de Juan Bautista siendo el hombre más grande del Antiguo Testamento hasta esos tiempos, simplemente estaban anunciando que Juan Bautista era el pregonero que pregonaba para decir que el rey venía. Es decir, Juan el Bautista era la alfombra roja que se iba a desenrollarse para que Cristo andaría por ella, para que todo Israel o parte de Israel pudieran creer en el mensaje, solamente que Israel no lo creyó. Sin embargo, hermanos, en Cristo vemos profecías cumplidas a lo largo de su vida aquí en la tierra. Hay de personas que se habla de una temporada, algo puntual, algún evento, alguna circunstancia, pero de Jesús, hermanos, habla tan claro la Biblia que tenemos que entender que Jesús no es lo mismo que un hombre. Jesús es distinto a los demás. Jesús era alguien especial. Bien dijo el salmista: el Hijo del Hombre es el más hermoso, y sobre él se ha derramado la gracia. Vemos profecías cumplidas en Cristo. Aparece su engendramiento, Isaías 7:14. El lugar del nacimiento, Miqueas 5:2. Las virtudes del niño recién nacido, Isaías 9:6. El ungimiento de su ministerio, Isaías 61:1. Su entrada triunfal, Zacarías 9:9. Su agonía, Salmo 22:14. Su dolor, Isaías 53:4. Sus heridas, Salmos 129:3. Su victoria en la cruz, Génesis 3:15. Su resurrección, Salmos 16:10. Su ascensión al cielo, Salmos 68:18. El arrebatamiento de su iglesia, 1 Tesalonicenses 4:17. Él vencerá al anticristo y a su ejército en el Armagedón, Apocalipsis 19:11-21. Él establecerá su reinado milenial, Apocalipsis 20:4. ¿Se han dado de cuenta que de Jesús no habla solamente una hazaña, una etapa, un momento, un lugar, una palabra, un dicho, sino que de él habla toda la Biblia? Porque, hermanos, de Génesis a Apocalipsis la Biblia grita un nombre, y ese nombre es Jesús. Ha habido hombres que han marcado una época en una generación, como han sido generales, como han sido reyes, políticos, gobernantes, hombres dispuestos por una generación, pero después de esa generación apenas se han hablado de ellos. Pero sin embargo, Cristo ha marcado un antes y un después en la historia, de tal manera que tú vas a los libros de la historia y no aparece ningún nombre que diga antes o después, solamente Cristo, antes y después de Cristo. Y de hecho, el único líder religioso, el único líder en todas las religiones que ha resucitado es Cristo. Tú vas a la tumba de Mahoma y ahí está su profeta. Tú vas a la creencia de los budistas y ahí está su profeta. Pero vete a la tumba, vete a Jerusalén. Hay un nombre escrito, hay unos rótulos escritos que dice: Él no está aquí, Él ha resucitado. Porque la Biblia me enseña, me indica, me apunta, me habla, me dice, me guía, me enseña y me conforta que el Hijo de Dios es Dios. ¡Aleluya! Y si los hombres de Dios, hermanos, me emocionan, ¿cuánto más el Dios de los hombres? Hemos hablado de las profecías cumplidas en Cristo, ahora vamos a hablar de las hazañas de los hombres y de Cristo. Ha habido hombres que han marcado un antes y un después, pero como Cristo ninguno. Ha habido hombres bíblicos que han sido de bendición y otras veces no han sido de bendición, pero Cristo supera a todos. Como él bien decía: uno más grande que Salomón hay aquí, o uno más grande que Jonás hay aquí. Hermanos, Adán teológicamente se le conoce como el primer Adán. Cristo teológicamente se le conoce como el posterior Adán. Adán por su pecado cerró el Edén. Cristo por su santidad abrió el cielo. Adán condenó el mundo. Cristo salvó al mundo. Noé con un arca salvó a su familia. Cristo con una cruz ha salvado a miles de familias. Abraham, por amor a Dios, quiso sacrificar a su hijo en un altar. Dios sacrificó por amor a la humanidad en la cruz a su hijo. Josué, en el último día, dando 7 vueltas, las murallas de Jericó se derribaron. Cristo, en el último día, con 7 palabras en la cruz, derribó los muros del pecado. Moisés, con sus plagas, libertó a Israel de Egipto. Cristo, con su sangre, libertó al mundo del pecado. Moisés consiguió aplacar la ira de Dios para que no destruyese a Israel, pero no pudo acercar al pueblo a Dios. Cristo ha conseguido aplacar la ira de Dios con su sacrificio y nos ha acercado al lugar santo
Santísimo a la comunión del Padre mediante el Espíritu Santo a través de la sangre de su Hijo. Sansón murió con los brazos abiertos. Cristo murió con los brazos abiertos. Sansón venció a más filisteos en su muerte que en su ministerio. Cristo venció más demonios en su muerte que en su ministerio. Sansón murió orando. Cristo murió orando. Pero sus oraciones fueron bien distintas. Sansón decía: Señor, dame fuerzas para vengarme de mis enemigos. En cambio Cristo decía: Padre, perdónales porque no sabe lo que hacen. David con un grito de guerra venció al gigante y le quitó la cabeza. Cristo con un grito de guerra diciendo: consumado es, pisó la cabeza al diablo. Jonás por su desobediencia estuvo 3 días en el vientre del pez y lo vomitó, y después cuando predicó en Nínive se entregaron 120.000 personas. Cristo por su obediencia, por su sumisión, por su santidad, por su amor a la voluntad del Padre, estuvo 3 días en el sepulcro y resucitó. Pero su mensaje no solamente convirtió a 120.000 personas, no solamente convirtió a Nínive, Él convirtió con su mensaje de que Él no está aquí, que Él ha resucitado a cientos y miles y millones de personas de toda tribu, lengua y nación, de todas las generaciones y épocas. El mensaje de Cristo de que ha resucitado ha convertido a millones de millones. Por eso Jesucristo es Dios, por eso le honramos, porque Él no es un hombre común, porque Él no es un hombre vulgar, porque Él no es tan solo un carpintero, porque Él no es tan solo un profeta más que fue de bendición pero después murió y no se supo nada más de él. ¿Qué va? Él es el Hijo de Dios. Oh, Él es Dios y le exaltamos. Él es Dios y le honramos. Él es Dios y le glorificamos. A Él sea la gloria por todos los siglos. Hermanos, hemos hablado de las profecías cumplidas. Hemos hablado de la diferencia entre hombres y de Cristo en cuanto a hazañas. Pero ahora vamos a hablar símbolos y tipos de Cristo. Él es las pieles de animal que les dio Dios a Adán y a Eva cuando pecaron. Es la ofrenda de Abel. Es el arca que salvó a la familia de Noé. Es la simiente de Abraham. Es el carnero que salvó a Isaac de ser sacrificado. Es la escalera que estaba unida a la tierra en el cielo que soñó Jacob. Es la túnica de José. Es el cordero de la Pascua. Él es el maná. Es la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto. Es la roca que seguía al pueblo para que beberían en el desierto. Él es el cordón de grana que colgó en la ventana Rahab para salvar la vida de él y de sus familiares. Es el sacrificio de la flor de harina. Él es el sacrificio de la vaca lazana. Él es el sacrificio del macho cabrío. Es el altar de bronce donde sacrificaban los sacerdotes por sus pecados y por los del pueblo. Él es los panes de la proposición. Él es el candelero de oro. Él es el altar del incienso. Él es el arca de Jehová. Dentro del arca de Jehová había 3 cosas. Estaban los 10 mandamientos y Cristo es el cumplimiento de los mandamientos. Estaba el maná donde descendió en el desierto y Cristo dice que Él es el maná. Y también estaba la vara de Aarón que reverdeció, dio flores, dio fruto, que es una tipología de Cristo cuando resucitó. Y hermanos, dentro del tabernáculo, hermanos, si tú posicionas el tabernáculo, te vas dando de cuenta que los muebles tenían una posición, y la posición de cada mueble, si tú los alineas y haces un dibujo, ¿sabe lo que forma? Una cruz. El tabernáculo, hermano, estaba dividido en 3 partes. Primero el atrio, donde se aballaba y había dentro un patio. Después estaba el santo y después el santísimo dentro de ese templo. Quiero empezar, hermanos, por el altar de bronce, que era el atrio. Dentro del atrio, hermanos, en el medio, nada más empezar, síganme, hermanos, el dibujo, porque lo voy a dibujar y verás cómo forma una cruz. Nada más de empezar en el atrio está el altar de bronce. Un poco más adelante está la fuente de bronce. Dentro del lugar santo, dentro del templo, a la derecha está la mesa de los pan de la proposición. A la izquierda está el candelero de oro. Un poquito más en el medio, hacia adelante, está el altar del incienso. Y dentro del lugar santísimo está el arca de Jehová. Si tú lo dibujas, ¿sabes lo que forma? Una cruz, dando a entender que el Señor se iba a revelar en el tabernáculo, que iba a manifestar su gloria, que iba a hacerse conocer a los
los hombres que iban a experimentar la séquina, la unción, el poder, la gloria del lugar santísimo, porque Dios se manifestaba no a través de ningún profeta, no a través de ningún juez, no a través de ningún rey, sino a través de la cruz de Cristo. El Señor se podía manifestar en el tabernáculo porque el tabernáculo estaba diseñado y simbolizaba a la cruz de Cristo, porque el Señor se ha revelado, hermanos, a través de Cristo, a través de su Hijo, en la cruz del Calvario. Sí, Él se ha derramado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y si esto no te ha valido, hermanos, el nombre más sagrado de Jehová, el nombre más sagrado de Jehová, que no tenía pluralización, ya que no tenía vocales, ese nombre sagrado no se atrevían a pronunciarlo, se le decía el nombre innombrable, de tan sagrado que para los escribas, levitas y sacerdotes tenían que no querían ni pronunciarlo. De hecho, los escribas, los que escribían la palabra del Señor, la ley, la Torá, cuando ellos escribían esos nombres, ese nombre tenían que parar, purificarse las manos y escribir de nuevo. Cuando volvían a escribir ese nombre, paraban, se purificaban las manos y escribían de nuevo. ¿Saben, hermanos, cuál es ese nombre? Ese nombre se escribe así: YHVH. ¿Y sabe lo que significa en hebreo? Significa mano, mira, herida, mira. Vuelvo a repetir, significa mano, mira, herida, mira. El nombre más sagrado de Jehová, el que no se atrevían ni a pronunciarlo, los sacerdotes y los levitas y los escribas, significaba esto: mira mi mano, mira mi herida, mira mi mano, mira mi herida. ¿Qué herida, Señor? Dice en Zacarías, hablando de Israel cuando se arrepientan, dice: y mirarán las manos del que traspasaron, e Israel se convertirá. El nombre más sagrado del Señor pronunciaba Cristo en la cruz del Calvario. Y eso me enseña, eso me habla, eso me dice que Cristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. Porque Él, hermanos, es el amigo de los pecadores. Él es la aurora, el carpintero, la consolación de Israel, el Cordero, el Cristo, el don de Dios, el Emanuel, el esposo, el guiador, el gobernante, el heredero, el Hijo de Abraham, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Maestro. Tú eres el médico, el Mesías, el Nazareno, el niño, el pan de Dios, el profeta, la puerta, el rabí, el rey de Israel, el rey de los judíos, el Salvador, el Señor, el unigénito, el varón, el verbo, el yo soy, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz verdadera, yo soy el pan de vida. Tú eres Jesucristo, el testigo fiel, el fiel y verdadero. Tú eres el león de la tribu de Judá. Te amo, Todopoderoso. Te amo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te amo, primero y último, principio y fin. Te amo, Cordero enojado. Te amo, Cordero compasivo. Te amo, Cordero de Dios. Te amo, amor de mi vida. Te amo, amor de mi ser, cariño de mi juventud, deleite de mi alma, compañero de madrugadas. Abaya Nalika Navasanita Naya. Oh, cae sobre nosotros ahora con tu gloria. Oh Jesús, Hijo de Dios, atráenos a ti. Adórale al Señor, mi hermano, su presencia está aquí. Me muero de amor por ti. Me muero de amor por ti. Oh, Banaya, Gabaya, Lanire, Beko, Ananda, Anania, Saye. Te amo, Señor, te quiero desesperadamente. Eres mi deleite, eres mi ser, eres mi alma, oh, Brecana. Te quiero, Señor. No me obligó nadie a amarte. Te miré a los ojos y me enamoré. Te amo. Te lo dice Jesús, mi hermano. Si me despoja de mi gloria es porque te amo. Naya, Naya.
Jesús, el Hijo de Dios. Clavar los clavos. El que se despojó de la adoración del cielo para recibir insultos por amor a ti. El que se despojó de su trono para abrazar una cruz y que lo crucificaran. El que se despojó de su corona de gloria. Por amor a ti recibió una corona de espinas. El que recibía aplausos recibía críticas. Oh, ama a Jesús, es el Hijo de Dios. Su Espíritu está aquí para manifestarte en su vida. Ámalo, deséalo ardientemente. Oh, deja que el Espíritu Santo ahora quebrante tu alma. Deja que el Espíritu Santo te guíe a la verdad de Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Sé que duele estar en el desierto. Tú eres mi Jesús. Con tus heridas Oh, descubierto. gracias. Pero no estás solo. Gracias, Señor. Porque te dignas amarme sin merecerlo. Pero no estás solo. Cuando veo los cielos sobre de tus manos, pienso que es el hombre para que te acuerdes de él. Porque yo soy O el Hijo del Hombre padre. para que lo visites. Somos polvo y ceniza. Aposté por ti cuando nadie apostaba nada. Gracias. Porque apuestas por mí, me amas sin merecerlo. Te amo. Si no me bajé de la cruz es porque te amo. Shamaya, Gaya, Gobanaya. Te amo. Gracias porque me amas sabiendo que Veces te voy hago a fallar. cosas que no aceptas es porque ¡Oh, Rey de vida! te amo.